Franco Escamilla y La Llorona. Nunca pensé que un simple show de comedia podía destruir a mi esposo. Me llamo Cintia y esta es la historia de cómo perdí a Eduardo, el hombre que amaba, por culpa de La Llorona y de Franco Escamilla. Todo comenzó hace un año, cuando el comediante mexicano Franco Escamilla anunció su show en Quito, Ecuador. Eduardo estaba eufórico. Durante semanas no habló de otra cosa que no fuera de la actuación de su ídolo en nuestra ciudad. La noche del espectáculo llegó y Eduardo prácticamente me arrastró al teatro. El ambiente estaba electrizante, con el público ansioso por reír. Franco Escamilla salió al escenario y la multitud estalló en aplausos. Entre chistes y anécdotas, Franco Escamilla empezó a contar una historia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Amigos quiteños, les confieso algo. Anoche en el hotel tuve un momento de pánico. Creí que La Llorona me había seguido hasta acá. Estaba a punto de dormir cuando me entró la idea de que ella podría acecharme en la oscuridad. No quería apagar ni la luz. El público reía, pero Franco Escamilla continuó. Luego pensé, ¿cómo va a hacer La Llorona para venir en avión? ¿Se imaginan? Haciendo fila en migración, pasando por seguridad. ¿Motivo de su viaje? ¡Ay! Vengo a asustar a un comediante, señor oficial. Cuando al fin me convencí de que no le habían dejado abordar el vuelo, por pinche fea y gritona, apagué la luz y mi cama empezó a temblar. Pensé que era La Llorona, pero fue un puto temblor que estaba sacudiendo la ciudad y tuvimos que evacuar del edificio en pijama. Efectivamente, la noche anterior había ocurrido un sismo con epicentro en Quito. La gente se destornillaba de la risa, pero yo noté como Eduardo se quedó pensativo. Sus ojos brillaron con una curiosidad que nunca antes había visto. En el camino a casa, no dejó de hablar sobre ello. Cintia, ¿no te parece extraño? Un tipo que tiene tanto humor para compartir como Franco Escamilla, asustado por un cuento de fantasmas. Yo le resté importancia, pero Eduardo no podía dejarlo ir. Esa noche, mientras yo dormía, él se quedó despierto, investigando en internet. Lo que no sabía es que esa búsqueda inocente sería el primer paso hacia la locura. Los días siguientes, Eduardo se sumergió en un torbellino de información sobre La Llorona. Libros, películas, foros en línea. Nada escapaba a su escrutinio. Su obsesión crecía como una enredadera venenosa, asfixiando poco a poco a nuestra vida cotidiana. Cintia, escucha esto, exclamaba a todas horas, compartiendo conmigo cada nuevo detalle que descubría sobre la aterradora leyenda. Al principio intenté mostrar interés, pero conforme pasaban las semanas, la situación se volvió insostenible. Había días en que Eduardo no quería ir a trabajar, alegando que necesitaba más tiempo para su investigación. Nuestros amigos dejaron de visitarnos y estaban hartos de sus interminables monólogos sobre espectros y apariciones. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Eduardo me miró con ojos febriles y dijo: «Tengo que verla, Cintia. Tengo que encontrar a La Llorona. Todo lo que he investigado me indica que existe y que debo encontrarla para ayudar a solucionar el problema por el que no puede pasar al más allá». Mi cuerpo tembló sin motivo. Ya había previsto que mi esposo iba camino a perder la cordura, pero no imaginaba lo rápido que sucedería. Pensé que lo convencería para ir donde un psiquiatra al día siguiente y lo llevé a la cama para que descansara. Muy por la mañana, de improviso, Eduardo empacó una mochila y salió de casa, murmurando algo sobre encontrarse con La Llorona. No dijo nada, solo se fue. Desesperada por entender qué estaba sucediendo, rebusqué entre sus cosas y encontré un cuaderno de apuntes. Las últimas páginas estaban llenas de anotaciones frenéticas sobre un pequeño pueblo en la frontera entre Ecuador y Colombia llamado San Lorenzo de Pailón. Eduardo había descubierto en un foro en línea
Este lugar era famoso por avistamientos de La Llorona a raíz de la visita de un circo internacional. Según sus notas, cada año durante la luna llena de julio se realizaba un ritual de invocación en los manglares cercanos al pueblo. Lo que me dejó helada fue la explicación de este ritual. Eduardo había escrito: no es una invocación voluntaria, es un llamado irresistible. Aquellos que se enteran de la leyenda realmente creen en ella, quedan como hipnotizados. La creencia misma es una maldición que te atrae hacia ella. Es como si la Llorona te eligiera. Los que van a San Lorenzo no buscan poder ni conocimiento, van con el deseo inexplicable de ser sus víctimas. Creer es entregarse a ella. La última anotación me paralizó del miedo. Ahora lo entiendo. Franco Escamilla no mentía. La Llorona es real y me ha elegido. Tengo que ir a San Lorenzo. El llamado es más fuerte que yo. Sé que es peligroso, pero no puedo resistirme. Tengo que verla. Tengo que ser parte de esto. Durante meses no supe nada de él. Llamé a la policía, a hospitales, incluso contraté un detective privado. Nadie tenía pistas sobre su paradero. El detective me informó que había indicios de que Eduardo había cruzado la frontera hacia Colombia, pero el rastro se perdía en los densos manglares de San Lorenzo. La luna llena se acercaba y con ella crecía mi temor de que Eduardo estuviera a punto de entregarse voluntariamente a un destino terrible, víctima de una creencia que se había apoderado por completo de su mente. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, Eduardo apareció en la puerta de nuestra casa, pero no era el mismo hombre que se había ido. Su rostro estaba pálido, demacrado. Sus ojos, llenos de vida, ahora parecían pozos vacíos. Temblaba incontrolablemente y no dejaba de mirar por encima de su hombro, como si alguien lo persiguiera. «La vi, Cintia», susurró con voz ronca. «La vi y ahora no puedo escapar de ella». Entre temblores y sollozos, Eduardo me contó lo que había presenciado en San Lorenzo. Durante el ritual, la Llorona había emergido de los manglares, su figura etérea, iluminada por la luna llena. Con un gesto espectral, señaló a 2 hombres del grupo y se los llevó consigo. «Yo escuché sus gritos, perdiéndose en la noche», me dijo claramente llorando. Me contó que antes de desvanecerse, la Llorona se volvió hacia los demás. Sus ojos, pozos de oscuridad infinita, se clavaron en Eduardo. Con una voz que parecía brotar de las profundidades de la tierra, anunció: «Volveré en un mes por otro más», y desapareció. En el caos que siguió, Eduardo me dijo que tropezó y se golpeó la cabeza contra una roca. El impacto pareció sacudirlo de su trance. Confundido y aterrorizado, cuestionó por primera vez sus motivos para estar allí y huyó del lugar. «Pero ya es tarde, Cintia», gimió Eduardo aferrándose a mí. «Ella me escogió. El plazo se termina pronto. Va a venir por mí». El terror de sus ojos era real y palpable. Fuera lo que fuese lo que Eduardo había experimentado en San Lorenzo, lo había cambiado para siempre y ahora creía que el tiempo se le acababa. Intenté calmarlo, llevarlo al hospital, pero se negó rotundamente. Se encerró en nuestro sótano, convirtiendo el lugar en una especie de búnker contra lo sobrenatural. Colgó amuletos en las paredes, dibujó símbolos extraños en el suelo y se quedó allí, murmurando oraciones en idiomas que yo no reconocía. Una noche mientras dormía, un grito desgarrador me despertó. Corrí al sótano y encontré a Eduardo acurrucado en una esquina, señalando frenéticamente hacia la oscuridad. «¡Está aquí!», gritaba. «La Llorona ha venido por mí». Encendí la luz desesperada por mostrarle que allí no había nadie más, pero cuando miré hacia donde señalaba, vi algo que heló mi sangre. Una silueta femenina, apenas visible, que se desvanecía en las sombras.
Parpadeé varias veces convencida de que era un truco de mi mente cansada, pero la imagen persistió por un instante, junto con un susurro helado que pareció atravesar la habitación. Sacudí la cabeza negándome a creer lo que mis ojos habían visto. Me concentré en Eduardo, que ahora se mecía hacia adelante y atrás, repitiendo sin cesar: ella me encontró, ella me encontró, ella me encontró, ella me encontró. Los días siguientes fueron un infierno. Eduardo se negaba a salir del sótano. Comía apenas lo suficiente para mantenerse con vida. Su aspecto empeoraba cada día. Su cabello se caía a mechones y dos profundas ojeras enmarcaban sus ojos, inyectados en sangre. Yo estaba desesperada. Consulté a psicólogos, chamanes e incluso un par de autoproclamados cazadores de fantasmas. Nadie quería ayudarnos. Todos ellos se negaron a involucrarse, murmuraron algo sobre la leyenda de La Llorona y cómo mantenerse a salvo de ella. Decían que el secreto era no creer. Me explicaron que cualquier intento de ayudarme podía hacer que ellos mismos terminaran creyendo en la leyenda, y ese temor los mantenía alejados. El riesgo de ser atrapados por la maldición era demasiado grande como para siquiera intentar colaborar con Eduardo. Una tarde, mientras le llevaba comida, Eduardo me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. «Cynthia», dijo con una claridad que no había mostrado en semanas, «tienes que irte de aquí, no es seguro, terminarás convirtiéndote en una creyente y te llevará con ella». «¿Quién, Eduardo? ¿De quién hablas?», pregunté, aunque en el fondo temía la respuesta. «La Llorona», susurró, «y no estás sola, hay algo más, algo peor detrás de ella, algo que se alimenta de nuestro miedo». En ese momento las luces comenzaron a parpadear y un frío intenso invadió la habitación. Eduardo gritó, señalando hacia la esquina del sótano: «¡Ahí está! ¡Corre, Cynthia! ¡Corre!». Y entonces el caos se desató. Las paredes del sótano comenzaron a vibrar. Los objetos volaban por la habitación como si una fuerza invisible los arrojara. El aire se llenó de un lamento escalofriante, un llanto que helaba la sangre y erizaba la piel. Eduardo se abalanzó sobre mí, empujándome hacia la salida. «¡Vete!», gritó con desesperación. «¡No dejes que te atrape!». Tropecé en las escaleras, pero seguía avanzando. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Cuando llegué a la puerta del sótano, me volví para mirar a Eduardo, y fue por última vez. Lo que vi me perseguirá por siempre. Una figura etérea, vestida de blanco, con largos cabellos negros que flotaban como si estuviera sumergida en el agua, se cernía sobre mi esposo. Sus ojos negros como la noche se clavaron en los míos por un instante que me pareció eterno. Eduardo lanzó un alarido de puro terror que resonó en toda la casa, y luego solo hubo silencio. Corrí fuera de la casa tropezando en la oscuridad de la noche. No paré hasta llegar a la comisaría más cercana, donde entre sollozos y temblores intenté explicar lo inexplicable. Por supuesto, nadie me creyó. Cuando la policía registró nuestra casa, no encontraron ni rastro de la presencia sobrenatural que yo había presenciado, pero tampoco encontraron a Eduardo. Incluso llegaron a decirme que Eduardo probablemente se había ido con otra mujer y que pronto sabría de él. Las burlas no se hicieron esperar, tanto de los policías como de los vecinos. Sus risas y comentarios sarcásticos sobre cómo pronto recibiría de mi marido infiel una postal con la otra desde algún lugar exótico me dejaron devastada. Han pasado 6 meses desde aquella noche fatídica. La policía cerró el caso, concluyendo que Eduardo simplemente se había ido, víctima de algún tipo de crisis sentimental, pero yo sé la verdad. Cada noche, cuando el silencio se apodera de la ciudad, puedo escuchar un leve susurro del viento, una voz que suena aterradoramente familiar. «Cynthia, ayúdame». Sé que es Eduardo, atrapado en algún lugar de este mundo y el otro, y que no está solo.
veces, cuando miro por la ventana en la oscuridad de la noche, creo ver una figura pálida de cabello negro, observándome desde la calle. Otras veces escucho una risa que me hiela la sangre, una risa que me recuerda terriblemente a Franco Escamilla, el comediante que, sin querer o queriendo, desató todo esto. Me pregunto si Franco Escamilla no sabía realmente a lo que se enfrentaba, o si su miedo a la Llorona era más que una simple broma para su show, una forma malévola de encontrar creyentes para la leyenda, un macabro pacto para evitar que el espectro se lo lleve a él. Ahora entiendo por qué Eduardo se obsesionó tanto. Hay algo allá afuera, algo que desafía toda lógica y razón, y una vez que te percatas de su existencia, ya no puedes ignorarlo. Escribe esta historia como una advertencia. Si alguna vez escuchas hablar de la Llorona, si sientes curiosidad por investigar sobre ella, te ruego que te detengas. No sigas el mismo camino que Eduardo, porque ahora sé que la maldición no es ver a la Llorona. La verdadera maldición es creer en ella. Y yo ya creo.